azul turquesa, azul celeste, azul oscuro, azul claro y divino. Todos los azules se hacen voz y tino en Nicole González, alias Azul. Había que decir ese inicio antes de, porque más o menos Maribel había dado ese spoiler de ese sonido muy particular que conocemos de esa icónica personaje femenina llamada Betty Boo. ¿Y por qué venimos con este tema? Lo primero es recordarle o mencionarle a la gente que aparentemente ya se ha anunciado que viene una película sobre la evolución de Betty Boo, y parte importante del por qué es la conversación es quién va a ser la actriz que la interpreta, porque en este caso es una mujer negra, y ahí entre las redes sociales, que por cierto es la actriz y productora del proyecto. Muy importante que usted conozca que son esas dos partes de lo que tiene que ver ella con la responsabilidad de este personaje. ¿Qué pasa? Ahí entre las redes sociales todo el mundo haciendo corte de que, pero ok, ¿a quién se parece? ¿De quién se inspira Betty Boo? ¿De qué color verdaderamente es la piel de Betty Boo? Y ahí venimos a darle un poquito más de información a lo que trata que ver con esto. Y es que Betty Boo, un icono de los años 30, básicamente se inicia en ese estudio llamado Fleischer Studio, donde, para aquel que no sabe, los primeros cortometrajes que tenían a Betty Boo era una mujer con cara de perro en un inicio. Y luego fue que el creador les dice, no, mira, yo quiero que sea más parecido a la actriz y cantante Helen Kane, que en ese momento, si uno tiene, que aquel que tiene el video lo puede ver, tenían cierto parecido en el bobo, el corte. Sí, en el corte que tenían, muy en lo particular que eran, porque en ese momento hay algo que llamaba mucho la atención y eran las Flapper Girls. Y eran aquellas que mezclaban entre el baile de todo lo que tiene que ver con la música jazz, y estas mujeres que no tenían que ver con lo convencional, no era lo tradicional. Si el pelo largo, no, me lo corto, me hago este corte que llama la atención. El vestido, no aquel que decía la época de llegue hasta allá en las rodillas y que cubra, no, un poquito más corto, que tenga los flequillos, ajustado, sí, que tenga también esta bomba un poco sexual y sensual más que todo, y que tenga el carácter de el baile jazz que tenía en la época. Como la moda de los 20. Más o menos, exacto. ¿Qué pasa con esto? Aparte de que Betty Boo sí entra con este lado bien inocente y todo que lleva mucho a los corazones de las personas, sí se hipersexualizó muchísimo el personaje por claramente todo lo que ella tenía, este lado bien sensualoso y demás. Pero ¿qué pasa? Al tener claro que ella viene de esta inspiración de la cantante y actriz Helen Kane, que por cierto, ella demandó al estudio que la hizo por un asunto de ella decir que era muy parecido a su figura y por las canciones y todo en base a su imagen. Ella perdió, lo que tiene que ver con este conflicto y esta batalla legal, pero es muy importante conocer eso. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a la parte del color. Primero estaba blanco y negro, aunque posteriormente hemos visto que ya tiene un carácter ya más del color, ya el vestido deja de ser tanto negro y le colocan un juego con el rojo y demás, los labios también. ¿Qué pasa? Primero, ya en los dibujitos se notaba que tenía piel clara, pero al ser una inspiración, y eso lo dice todo aquel que se ha puesto a investigar en esto, de Helen Kane, ya ahí tú dices, no, básicamente sí es igual a ella. Helen Kane es una actriz de piel clara, es blanca. Por esto estaba el conflicto de, no, pero es de otra actriz negra. Miren lo que pasa, el personaje de Betty Boo viene con un background que tiene que ver con el jazz y la cultura afroamericana. Usted está muy mencionado a todo lo que tiene que ser la cultura negra como la conocemos, pero con una representante siendo físicamente blanca. Por eso estaban estos conflictos entre a quién se parece, no sé qué, es blanca, negra, amén. El tipo de pelo. Exacto. El enroscadito. Sí. Y algo que hay que decirle a la gente, aunque puedan mencionarlo luego de este corte, ¿ustedes se acuerdan cuando aquí en Datos Sobre yo dije lo de dominio público de personajes? Sí. Betty Boo está a dominio público, pero está el personaje de ella que tiene cara todavía como de perrito. El de los cortos DC Dishes, por ejemplo. Ese es el que está a dominio público y por eso la gente puede hacer, digamos que ciertas copias de ella. Luego de ahí, todas las demás versiones, pues necesita pedir permiso para poder utilizarla. Claro, estamos hablando de la predecesora de alguien que tiene que ver como, por ejemplo, la mismísima Jessica Rabbit.
que vienen a ser estas íconos femeninas en la gran pantalla, donde tenemos estas tanto inocencia sensual, pero femme fatal también en la pantalla. Es importante que conozcamos que así como viene esa película y ellos tienen la libertad creativa de contar lo que quieran porque ellos están pagando sus derechos, es importante que si usted no conocía ese background, sí, Blanca es, aunque ahora vamos a tener otra versión que la nueva generación va a tener en su gran pantalla. Y recuerde que pueden contar este y otros comentarios, mensajes, importantes datos sobres en Al Mediodía Radio en todas las plataformas digitales. Betty Boop tiene una música particular. Sí, ¿verdad? varios de sus cortos, ella, Pero aparte la que la caracteriza es esa. Ponla, Ese ritmo ponla y de- vuelve aquí, por favor. Baby, or ain't ya? Boop, boop, be-doo. And don't you kinda miss that little bit of bliss when a hug or kiss I give ya? Aw, tell me, baby, don't you? You know, pretty soon there'll be a honeymoon, and to the preacher we will go. And in a year, maybe, honey dear, we'll have a... Miren, antes de irnos al cambio y después terminar, cerrar en alto con este programa de Olga Lara, con Olga Lara y su último libro de poemas, Sonetos, más reciente. el más reciente, sí, el más reciente, Sonetos en la menor. Quiero compartir con ustedes una reflexión